Reinventemos la historia. 1 hora y 10 utilizó la presidenta ayer para explicar algo que está en los libros de historia, está en los archivos, estaba en el nunca más. 27 años después, la señora Lidia Papaleo asegura cosas que nunca antes había dicho. Como que, por ejemplo, llegada la democracia, la Argentina tuvo un juicio a las juntas militares como ningún otro país lo tuvo. ¿Recuerdan cuando Néstor Kirchner se olvidó de aquel juicio a las juntas, pidiendo perdón en nombre del Estado porque jamás se habían preocupado por saber la verdad? Le tuvo que pedir perdón al viejo Raúl Alfonsín. Claro, fue en una conversación telefónica, nunca se los pidió públicamente perdón. Los Kirchner llegaron al poder para reinventar la historia. Tal vez porque les pese no haber sido heroicos en los 70, porque estaban acumulando propiedades, estaban haciendo negocios financieros con gente que tenía deudas. Estaban lejos de la épica montonera, lejos de la épica de la juventud maravillosa. Los montoneros más encumbrados no los recuerdan a los Kirchner. Por eso tal vez quisieron reinventar la historia. Y ayer casi juvenilmente le decían, casi como en la estudiantina, como las pancartas que yo leía cuando iba a la Escuela de Ciencia de la Información: hay que combatir a los poderosos, con el mismo lenguaje de los 70 que uno recupera de viejos políticos de hoy que eran muy jóvenes en los 70 y hablaban contra el imperialismo, la oligarquía, la concentración. Ayer, en 1 hora y 10, la señora Presidente le dijo al país que el poder no lo tiene la política, lo tienen los medios. Que todos los procesos políticos han estado sometidos a Clarín. Claro, omitió tal vez la parte de todo el gobierno de su esposo, que buscó congraciarse con el grupo Clarín hasta extenderle las licencias en televisión por unos cuantos años, el último acto que hizo como presidente Néstor Kirchner. Claro, omitió las 12 veces que almorzó con Héctor Mañeto en Olivos. Omitió que Alberto Fernández era el hombre que hacía de nexo entre Mañeto y Néstor Kirchner. Omitió que Néstor Kirchner quería que Clarín fuera el diario de Irigoyen, que el diario Clarín fuera el Observatorio Romano para el Vaticano. Quería, en definitiva, ilusamente Néstor Kirchner, que Mañeto fuera Rudy Ulloa. Claro, Rudy Ulloa era su chofer en Río Gallegos, por eso pudo hacerlo el zar de los medios en Santa Cruz. Mañeto tenía una historia y tiene una historia de negociar con muchos presidentes. ¿Qué nos quiso contar la Presidente? Que Clarín fue una posición dominante, que encontraron un enemigo perfecto sobre el que nadie quiere abrazarse o al que nadie quiere abrazar. Viví personalmente la historia en diarios pequeños de la Argentina como el Ancasti o el Puntal. Sé que al dueño de Puntal o al dueño del Ancasti no le hace ningún favor simpatizar con Mañeto. Han peleado contra Clarín, contra la posición dominante de Clarín. Sí, Carlos Gamón, el señor Silvio Citelli, los conozco, he estado en los diarios, sé de las inequidades de Página 12 Córdoba en su momento con posiciones dominantes del diario Clarín. La competencia que hoy tiene Cadena 3 con 3 versiones de Clarín o del grupo en Córdoba. Y me van a obligar a quedarme con la antipatía hacia el árbol para no ver el bosque. No, señores. 27 años después se sorprende Ricardo Gil Lavedra. Nunca escuchó en tiempos de Alfonsín, cuando venían torturados a contar su verdad, esa verdad que hoy están contando en el juicio que se le lleva a cabo a Menéndez y a Videla en los tribunales federales. Sí hubo plafón político. Ayer adelantábamos en El Observador con Osvaldo Papaleo, a quien conozco también desde que llegué a Buenos Aires. Ayer adelantaba Osvaldo Papaleo la matriz de la presentación que hizo Cristina Kirchner. Claro que no denunciaron que fueron expropiados
o que las ventas de acciones de papel prensa fueron bajo el efecto de la picana. Hablaron de una presión psicológica, de que no era la libertad ambulatoria la única restricción a la libertad. Pero ¿por qué no se dijo eso antes? Le preguntamos a Osvaldo Papaleo, ¿no creen que pueden ser utilizados? Claro que hay negocios, claro que hay promesas, claro que han llegado al límite mayor los Kirchner, que es malversar el dolor, la tortura, utilizarlo a cuenta propia, como han utilizado la cuestión de los derechos personalísimos de los hijos de Ernestina Noble. No han podido demostrar que son hijos de desaparecidos, y allí tal vez se halle uno de los principales fracasos y molestias del gobierno. Nos dijo la Presidenta que los medios tenemos el poder, por eso será tal vez que Electroingeniería, por eso será tal vez que el señor Spolsky compran medios y los ponen al servicio de la corona. No quieren dominar el papel, pero van comprando todos los medios que pueden, para cuando se retiren del poder, tener forma de defenderse, y tal vez de no ser investigados e ir presos. ¿Qué nos quiso decir la Presidenta ayer? ¿Que Clarín es un monstruo grande y que pisa fuerte? Ya lo conocemos. Ahora, ¿que por eso nos vamos a enrolar en su cruzada? ¿Que por eso vamos a creer que ellos no tienen poder? ¿Que sus millonarios patrimonios no representan poder? ¿Que sus empresarios amigos no representan un poder real? Han llegado al límite de utilizar los derechos humanos, de utilizar la tortura de personas para malversar la historia. Y por último, ya que tenemos que reinventar la historia, ¿por qué no aprovechamos y comenzamos a investigar los delitos de los montoneros? ¿Por qué no comenzamos a investigar los asesinatos durante el gobierno de Cámpora? ¿Por qué no comenzamos a investigar los secuestros a empresarios durante el gobierno de Cámpora y ya con el general Perón aquí, en su vuelta en el año 73? ¿Por qué no comenzamos a investigar la acción sistemática de un grupo armado contra la población civil, que es lo que caracteriza a los delitos de lesa humanidad? Porque como lo dijo el fiscal del juicio de las juntas, Luis Moreno Campo, en el diario Perfil hace pocos días, tal vez el asesinato de Rucci, tal vez tantos delitos, secuestros extorsivos cometidos por montoneros y otras organizaciones guerrilleras también deberían tener el trato en la caja de Pandora para ser juzgados. Ya que nos remontaron en 1 hora y 10 de cadena nacional hacia el pasado, tal vez podamos aprovechar y poner en el banquillo de los acusados a muchos funcionarios que hoy forman parte del gobierno. Tendrían mucho para decir Eduardo Luis Duhalde, tendría mucho para decir Esteban Rigui, que fue el ministro del Interior de Cámpora. Reinventemos la historia, pero la reinventemos totalmente. ¿Esa es la propuesta? Pues bien, aunque los países que nos rodean caminen hacia el futuro, aunque los países que nos rodean estén en otra sintonía, tendremos que jugar el juego que nos proponen los Kirchner. Bienvenido sea, entonces, que la verdad no sea tapada por el árbol. Clarín es el árbol del bosque que quiere esconder la ambición de poder kirchnerista. Buena jornada para todo el mundo.